Marcos parte diciendo: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto. Y el pensamiento corriente es decir que esa voz que clama en el desierto es Juan, porque el texto 4 dice: bautizaba a Juan en el desierto. Entonces hay una compatibilidad con el concepto del desierto. Juan está hablando y decimos que esa voz del desierto es Juan. Y realmente Marcos quiere decirnos que la voz nunca fue Juan. Es todo lo contrario. No puede ser Juan, es imposible. Eso era lo que habíamos pensado en un principio, pero el que entiende cómo está estructurado Marcos se da cuenta que Marcos en el primer tercio del libro, los primeros 8 capítulos, está sacando lo que pensábamos. Está sacando las tradiciones humanas. Por eso usted encuentra en los primeros 8 capítulos frases como mandamientos de hombres, a las tradiciones, yo nunca les mandé. Todas esas frases las encuentra en los primeros 8 capítulos. Por lo tanto, Marcos está tratando de sacar lo que pensábamos para después de los 8 capítulos, cuando se establece el reino, parte el sembrar la semilla, que eso se inaugura en el monte de la transfiguración. Cuando parte ese proceso, la semilla ya empieza a caer y los terrenos se empiezan a ver. Se empiezan a ver, empieza a haber reacciones. Ahí es donde está el joven rico, por ejemplo. Ya es un terreno que el Señor está sembrando la semilla. Antes, ¿qué estaba haciendo? Simplemente limpiando. Por eso que la mayoría de las sanaciones, la mayoría, yo diría que el 80 al 90% de los endemoniados liberados en el libro de Marcos están dentro de los primeros 8 capítulos. Después hay, pero eso ya son los terrenos establecidos. De hecho, hay uno justo cuando el Señor baja del monte de la transfiguración, que quizás no era un endemoniado propiamente tal. Quizás era una persona que sufría ataques de epilepsia. Es muy probable que haya sido eso. Pero independiente de ese punto, el Señor está poniendo a prueba no al que está sanando, está poniendo a prueba a los discípulos que ya debían ser un terreno. Por eso les dice a los discípulos del Señor, les dice que ellos no tenían fe, generación de incrédulos, dice: ustedes sin oración, sin ayuno, esto no sale. Bueno, para ver todos esos detalles en el tema anterior que hicimos. Pero fíjense, ¿qué sería la voz? Si la voz no es Juan, ¿qué sería la voz? Miren el verso 11 del capítulo 1, dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz está en varias partes en el libro de Marcos. Nos empieza a sacar el pensamiento que tenían los primeros cristianos, pensando y adjudicándole a Juan, aunque muchos de los discípulos venían de seguir a Juan. Pero Juan era tan joven como Jesús y Juan no tenía una realidad del reino exacta. De hecho, llegó a dudar que Jesús era el Mesías. Por eso, cuando lo fueron a ver, le dice: ¿por qué no le preguntan a Jesús si realmente Jesús es el Cristo? Porque yo tengo el pensamiento de que tiene que venir un Mesías, se viene el fuego, se van a tener que quemar los impíos, y eso no está pasando. El que está preso soy yo, en vez de Herodes. Los pecados de Herodes son grandes. Por eso que Juan estaba gritándole a Herodes. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Esto es al revés. Entonces el Señor le manda a decir, le dice: mira, díganle a Juan que los cojos caminan, los ciegos ven, los enfermos son sanados, los demonios son expulsados. Ese es el reino. No es la sanación el reino. Es lo que implica el limpiar, el sanar, el sacar la basura. Lo que complica al hombre, lo que no deja ver el reino. Porque el reino era de paz. No era lo que habían imaginado. Por eso que el primer mensaje de Marcos es: arrepentíos o cambien de mente. Ha llegado el reino de los cielos. El reino de los cielos es otra cosa. No está pidiendo que se arrepientan de los pecados, está pidiendo que cambien la forma de pensar acerca del reino. Eso está en los primeros capítulos de Marcos. Entonces tenemos que entender qué es la voz entonces. La voz aquí dice que viene de los cielos. La voz, porque el texto dice voz del que clama. O sea, hay una voz, hay uno que clama. Están unidos. Están unidos. Acá la voz es de Dios hacia el Hijo. Pero también vamos a ver que el Hijo también tiene la voz, porque Jesús varias veces dice: el Padre y yo uno somos. Yo no hablo por mí mismo, hablo lo que Él me dice.
Lo que Él hace en mí, eso hablo. La voz es de ellos dos. El que clama en el desierto es Cristo, es el Padre, es la voz del reino. Juan no podía ser Juan el Bautista. Por eso que ya en el capítulo 9, en el segundo bloque, cuando el reino es inaugurado y se empieza a instalar el reino en los diferentes tipos de terrenos, dice muy claramente, una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y ahí está haciendo una diferencia entre Elías y Moisés. Las voces que ellos tenían. Miren lo que dice Juan. Nos vamos a salir un poco del contexto de Marcos y les voy a mostrar Juan. Juan es un libro escrito entre el 90 y el 100 después de escrito. Marcos debió haber sido escrito entre el 40 y el 50, cerca del 45, 46, porque muy probablemente Marcos tuvo dos escritos. Quizás tuvo un protoevangelio escrito en arameo y después uno en griego. ¿Ya? Pero es cerca entre el 40 y el 46, 47. Por ahí debió haber sido escrito Marcos. Pero Juan es un libro escrito el 40, 50 años después. Quizás un poco más. Y miren lo que dice Juan, ya masticando este concepto. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es lo que le estaba diciendo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. No está hablando de Juan el Bautista. Vosotros enviasteis a mensajeros. Y miren lo que dice, a Juan. Y él dio testimonio de la verdad. En un principio estaba bien, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. La voz es mía y del que me envía, no es de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. O sea, Él ha hablado. No son invenciones mías. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y este es el texto que nosotros tenemos, que siempre hemos conocido, pero nunca le habíamos visto el contexto. Porque a quien Él envió, o sea, a mí, no creéis. Por eso no tenéis la palabra en vosotros. O sea, la palabra es la semilla, es Cristo. Aquí dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, van a los textos pensando que a través de esos textos tienen vida, de la lectura de los textos, porque creen que esa es la voz y ustedes nunca han oído la voz. Porque si la oyeran, creerían en mí. La voz viene de lo alto y la voz viene a través de mí. Porque yo doy testimonio de esa voz y esa voz da testimonio de mí. La voz es Él. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.